saben, conocen de que mensualmente nosotros destinamos el tercer jueves de cada mes, procuramos que sea a la misma hora como para mantener la secuencia, y ofrecemos algún tema en común. De hecho, nosotros en las revisiones que tenemos con las distintas startups de nuestra Venture Studio, buscamos temas en común, preocupaciones en común o desafíos que estemos enfrentando todos en un momento determinado. Y pueden ser desafíos ya sea comerciales, de temas de escala, de modelos de negocio, hasta operacionales, de investigación y desarrollo, tendencias del consumidor. De hecho, fue uno de los eventos con los que quisimos arrancar este año. Y no solamente tendencias del consumidor a nivel global, sino aplicaciones en nuestra industria. Nosotros, dentro de esta vertical, profundizamos mucho en tendencias de alimentos y bebidas. Y estas tendencias, como hemos conversado antes, son globales. Latinoamérica no está esquina las tendencias globales. Sí, a veces hay países que nos sacan muchas ventajas en alguna tendencia saludable, pero siempre hemos dicho que los que sepamos entender esas tendencias, cómo aplicarlas, cómo conectar con el consumidor latinoamericano, vamos a tener una ventaja en el futuro. De eso se trata un poco estas revisiones, estas conversaciones. Y hoy en día, a raíz de la pandemia, hay muchas tendencias que prácticamente ha sido un catalizador. Obviamente por un frente tenemos un grupo de empresas que, ya sea por la misma industria, categoría, no han podido revertir o acelerar crecimiento dentro de este contexto tan complicado para todos los países, pero también por otro lado se han abierto oportunidades, ya sea a través de nuevos canales de venta o canales que antes representaban muy poco dentro de nuestro mix de ventas, como el e-commerce o canales digitales, marketplaces, y hoy en día eso se ha activado fuertemente. Y hago mención a esto porque de hecho es uno de los puntos que vamos a conversar ahora con los chicos de NutriShake, que de hecho NutriShake es una de las primeras startups que se sumaron al Venture Studio allá por el 2018. Tuve el privilegio de unirme desde esa época como mentor, por eso es que lo conozco tanto a Carlos como a Daniel. Hemos tenido varias conversas, todas muy productivas, y la relación continúa hasta ahora, y bueno, y ahora que estoy dirigiendo esta vertical dentro del Liquid Venture Studio, más aún, es un honor cada vez un placer cada vez. What's next, ¿no? O sea, ¿qué tan grande esto puede ser? NutriShake, ellos mismos ahorita van a contar de qué trata, cómo nace, a qué desafíos se enfrentaron, o qué sueños tenían y qué desafíos veían, qué barreras veían desde un principio, y también qué desafíos se enfrentan hoy, ¿no? Así, para lanzar algunas cifras de esta startup de FoodTech, este año están proyectando un crecimiento por 8 versus el 2018 aproximadamente. Y situándose ahí, que ya empiezan también con planes de expansión en Latinoamérica. De hecho, todo este tiempo han estado muy concentrados en Perú y con algunas exportaciones o intentos de mercados. Este año están abriendo el frente también en Chile, que es un mercado cercano al peruano y con una dinámica que aprecia bastante bien esta categoría. Y seguro muy pronto empiezan a haber otros mercados. De hecho, hubo un acercamiento muy bueno con el grupo de Bimbo Ventures, ahí con la central en México, y seguramente ahora también nos van a comentar de eso. Esto se los comento a modo de preámbulo. De hecho, nosotros desde el programa de aceleración del Liquid Venture Studio, como les digo, NutriShake viene a ser un referente para las startups que recién se están incorporando.
no quiere decir de que no, de que todas no tengan hoy el tamaño que probablemente tiene NutriShape, sino que más como historia de, de crecimiento y aceleración, creo que hay muchos desafíos comunes. Es como estar operando en un mercado y cómo hago para expandirme a otros mercados. Desafío común de haber llegado con un ritmo de crecimiento hasta el 20, tuvo un cambio de reglas de juego en todos los países a partir de febrero, que hicieron repensar muchas cosas, y en esa agilidad eh, es que también vamos a conversar hoy, ¿no? ¿Cómo es que seguimos con esta promesa de valor, que es capitalizar la biodiversidad de los Andes, o toda esa riqueza que tenemos en superfoods, bueno, acá estamos mencionando la de los países andinos, pero en toda Latinoamérica tenemos unos superfoods muy bien apreciados, con buena demanda y poco explotados. Todavía hay muchísimo por hacer, no solamente en temas de darles valor agregado, sino en cómo los acercamos al consumidor final, en términos de concepto, aplicación en productos, cómo los acercamos a las góndolas, cómo nos ponemos de igual a igual con otras propuestas masivas que quizás no son tan nutritivas o tan naturales como las que sí desarrollamos en este concepto. Bueno, nada, yo cierro este preámbulo, pero con la confianza de que Carlos y Daniel nos van a poder. Yo primero les pediría que cuenten un poco sobre ustedes y sobre la historia de cómo nace NutriShape, cómo nace esta idea, y ahí la vamos llevando, chicos, ¿sí? Genial, 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 Fernando. Perfecto. Nada, bueno, gracias igual de todas formas a todos los que se han podido conectar. Vamos a desde nuestro lado compartir todo el proceso que hemos llevado desde que empezamos, que creo que es la idea de esta sesión. Y nada, eso, a ver, bueno, yo soy Carlos Noceda, soy cofundador de NutriShake. Soy ingeniero empresarial del UPC. He llevado una especialización en innovación comercial. De hecho, en la empresa nosotros la vemos como una empresa de tecnología, aparte de porque utilizamos tecnología para la creación de nuevos productos de manera acelerada. También lo vemos en ese sentido en la dinámica que tenemos como negocio. Entonces, haciendo ese paralelismo, si hablamos de un front-end y un back-end, de la parte frontal del negocio y la parte de atrás, te podría decir que yo veo toda la parte del frente del negocio, que eso quiere abarca todo el área comercial desde que tenemos los productos hacia adelante, y Daniel ve desde que tenemos los productos hacia atrás, o sea, cómo llegamos a tener esos productos, pero que al final los dos hacemos un poco de todo. Entonces, nada, creo que ese es un breve resumen, es un buen preámbulo, y igual Daniel, sería bueno que también te puedas presentar. Sí, ¿qué tal? Hola a todos y muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. De mi parte, encantado de estar aquí. Yo soy Daniel Núñez, también cofundador de NutriShake. Empezamos con Carlos hace 5 años. Yo soy de la Católica, de la carrera de Gestión y Alta Dirección. Tengo un diploma de especialización en marketing y un diploma en crecimiento estratégico de negocios. Y sí, como dijo Carlos, desde el inicio estuvimos motivados a hacer nuestro emprendimiento, hacer un proyecto que sea de nosotros, y con esa idea fue con la que empezamos, y estamos muy felices de lo que hemos logrado, y tenemos la ambición y el sueño de llevarlo mucho más allá, no quedarnos de forma local en Perú. Ahora estamos pensando, como dijo Fernando, de forma internacional, y creo que el apoyo de Liquid Venture Studio y de Fernando es clave para este siguiente reto que tenemos. Sí, totalmente. A ver, de hecho ya volviendo a los inicios del negocio, nosotros empezamos hay dos etapas en NutriShake, ¿no? La etapa de proyecto, de cuando empezamos a idear, a cuando era todo más como, no un juego se podría decir, pero estábamos en una parte más de ideación, porque estábamos en la universidad, estábamos estudiando, no teníamos evidentemente capital. Teníamos los pocos ahorros que conseguíamos y de los trabajos que teníamos como practicantes en una u otra empresa, y hacíamos deporte también en la universidad. De hecho, yo está en la selección de fútbol de la mía y Daniel está en la de Kung Fu en la suya. Entonces,
esa etapa de proyecto en la que empezamos a perfilar cómo íbamos a arrancar el negocio, empezó el 2016. En ese momento, Daniel, que está haciendo Kung Fu, como dije, le recomendaban mucho de que tome estas bebidas de quinoa en las carretillas, donde venden los emolientes, venden, bueno, siguen vendiendo estas quinoas de un sol en vasito. Y en ese entonces a mí me comenta, sería bueno que podamos industrializar esto. Y yo en ese momento trabajaba en una agroexportadora, de hecho una de las más importantes agroexportadoras de palta de Perú, y que en ese entonces, cuando yo estuve trabajando, también exportaban quinoa y uvas. Y al momento de analizar el mercado vimos de que sí, evidentemente había un potencial enorme. De hecho, ese año el Perú se volvió el principal exportador de quinoa en el planeta como materia prima. Y Estados Unidos se convirtió en el principal exportador de productos a base de quinoa. Entonces, eso a nosotros nos daba un indicio que las cosas no estaban bien, que había algo que estaba mal, que no tenía sentido que nosotros exportemos quinoa a granel y que Estados Unidos la procese y haga bebidas, galletas, hamburguesas y demás derivados, los traigan acá de nuevo a Perú y lo vendan 3 o 4 veces más el precio. Entonces, cuando queríamos hacer estas botellas, estas bebidas de quinoa, empezamos a tener nuestros primeros problemas, porque hacer un pequeño lote de una bebida lista en botella es caro y no teníamos plata. Entonces, empezamos a buscar qué más podríamos hacer, qué otra cosa, qué otro tipo de producto con el que podríamos empezar. Y ahí vimos la receta de 7 semillas y te dejo, Daniel, de que tú sigas contando desde esa parte. Sí, claro. Nosotros en ese momento nos basamos en la receta de 7 semillas que viene de la zona andina, que tiene una serie de ingredientes, a ver si me acuerdo en este momento, que era quinoa, kiwicha, cañihua, maíz morado, arveja, maíz, habas, anís también tenía, para ayudar a la Canela, digestión de la mezcla de todo eso. canela. Empezamos con este piloto vendiendo en ferias los fines de semana, en ecoferias. Está en ese momento poniéndose de moda porque había despegado la ecoferia, De la Feria Barranco. Orgánica de Miraflores. Empezó a hacer un boom y bueno, aparecieron más ecoferias en todos lados. Me acuerdo que apareció la de San Borja, la de San Isidro y nada, Carlos y yo nos levantábamos 5 de la mañana los fines de semana a preparar todo y tener listo el stand a las 7 de la mañana en la ecoferia. No me acuerdo que los sábados era San Borja, los domingos San Isidro, hasta las 5 de la tarde quedándonos ahí a ver quién lograba vender más y haciendo turnos de descanso también. Sí. Y compartiendo con otros emprendimientos que conocimos en ese momento. Eh, y así fue como empezamos vendiendo la fórmula de 7 semillas, pero desde un inicio hicimos como que dos variantes, eso sí me acuerdo muy bien, que era la natural y la que le agregábamos cacao. Y comenzamos a recibir feedback de los clientes, que les gustaba el producto, que querían prepararlo más fácil, porque me acuerdo que esa primera versión del producto tenías que hervirlo 3 minutos, ¿no? Cocinarlo 3 minutos. Entonces la gente quería algo instantáneo, la gente quería algo que no sea tan pesado, porque a algunos les caía pesado. Y así fue como Carlos y yo recibiendo estos feedbacks, fue que regresando al laboratorio, en la semana que eran nuestras casas, y con ayuda de internet y algunos mentores por ahí, íbamos definiendo cómo poder mejorar el producto, qué insumos retirar, qué insumos agregar, cómo simplificarlo y ir viendo qué tendencias habían también en el mercado para saber hacia dónde apuntar. Fue así que nosotros poco a poco logramos mejorar el producto hasta volverlo un superfoods, se podría decir un meal replacement, un batido que en una sola dosis tiene todos los nutrientes que una persona necesita en una comida. Eso fue lo que apuntamos, nos tomó cerca de 9 meses lograrlo y una vez que lo logramos decidimos dejar las ferias y empezar a entrar a las tiendas especializadas, tiendas de complementación deportiva, tiendas orgánicas. Y bueno, y en ese proceso fue que ganamos el primer reconocimiento, se podría decir, que fue un fondo de Startup Perú, el de Fondo de Emprendedores Innovadores, fue la segunda generación en la que ganamos. Fueron 50.000 soles que nos permitieron profesionalizar el desarrollo del producto y bueno, y meterle más ganas a todos, ¿no? Porque ahora ya teníamos capital que invertir, nosotros éramos
súper jóvenes, teníamos 21 años, estábamos todavía en la universidad, no teníamos capital y eso nos ayudó muchísimo a poder crecer. No sé, Carlos, si tú quieras continuar de ahí. Sí, de hecho, hay dos aspectos ahí muy importantes, que ya cuando empezamos a industrializar los proyectos y, bueno, todo lo que es NutriShake, el batido, que de hecho el nombre de la empresa es porque en un inicio solo pensábamos hacer batidos en polvo y no pensábamos que íbamos a terminar abriéndonos en mucho más líneas de negocio. Pero a ver, para no desordenarnos, en ese entonces nos dimos con la sorpresa de otro aspecto que era muy importante y que nos parecía bastante injusto en la industria. Al pequeño agricultor, cuando nos pusimos a viajar a zonas altoandinas para buscar alternativas a la quinoa, y nos dimos con la sorpresa, porque en ese entonces no estaba muy difundido, estamos hablando del 2016 aproximadamente, encontramos otras semillas como la kiwicha, la cañigua, el tarwi, entre muchas otras, y vimos al tratar con pequeñas comunidades en diferentes zonas, en La Libertad, en Arequipa, en Cusco, en Puno, Huancavelica también, nos dimos ahí con la sorpresa que siempre venían grandes acopiadores y les pagaban un precio realmente bajo por las materias primas que obtenían. Por ejemplo, si el kilo de quino en Lima estaba en el mercado a 12 o 15 soles, al pequeño agricultor le pagaban 2 soles el kilo. Entonces, eso para nosotros evidentemente no hacía ningún sentido. Y es por eso que se veía, se escuchaba mucho, de hecho se sigue escuchando hasta hoy en día, el boom del agro, en ese momento era la quinoa, hoy en día estábamos hablando de arándanos y de otras materias primas, y se escuchaba mucho eso, de hecho se sigue escuchando hasta ahora, como digo, y siempre ves también la desigualdad que hay con el pequeño agricultor. Entonces, nosotros decidimos en ese momento de que íbamos a integrarlos de alguna forma a lo que estábamos haciendo, que en ese momento era súper chiquito y eran más sueños que otra cosa, pero nos pusimos esa misión para poder pagarles un precio justo por la materia prima que obtenemos y que obtendríamos en la realización de cada uno de los productos que hagamos, y al mismo tiempo reducir costos, que si bien es cierto, es un trabajo más arduo porque tenemos que ir hasta las comunidades y toda la logística que eso involucra, también nos permite ahorrar de una u otra manera, comprarlo directamente a un pequeño agricultor para poder generar una, una relación en la que ambos ganemos, ¿no? Y así empezamos, los integramos, empezamos a buscar pequeñas comunidades de agricultores, conocimos a una en La Libertad, en Sartimbamba, esos viajes que hicimos allá eran una locura. Sartimbamba está a 8 horas de la ciudad de Trujillo. O sea, de Trujillo, tú llegas a Huamachuco en auto a 4 horas y vas por pista, no hay ningún problema, de hecho el paisaje es bien bonito. De Huamachuco vas en pura trocha 4 horas hasta La Libertad hasta Sartimbamba. Y ahí encontramos a una cooperativa bastante grande, mucho más afianzada, que tenía apoyo de una ONG, que nos permitía el otro aspecto que era muy importante para nosotros, que es mantener la calidad de los insumos, de la materia prima que utilizamos, más aún porque apuntábamos, y seguimos haciendo hasta el momento, a los mercados más exigentes, no solo de Perú, sino del extranjero. Y para eso, evidentemente, hay que salvaguardar la calidad. Y eso hicimos, de hecho ya trabajamos con ellos, empezamos en un inicio trabajando impactando, mejor dicho, la economía de una familia, hoy es de más de 50 familias de agricultores con las compras que hacemos en el negocio, pero ya para no venir al hoy, fuimos en ese momento avanzando el 2016 y como dijo Daniel, empezamos a buscar proveedores de maquila. Y recuerdo que en ese momento los lotes que íbamos a hacer eran, para nosotros eran un montón, porque los primeros lotes los mezclábamos nosotros mismos, como dijo Daniel, en la casa de él, en la cocina de Daniel. Eh, y ya estábamos pasando según nosotros al siguiente nivel, y en realidad estábamos haciendo era la mitad de una producción de prueba. ¿Te acuerdas, Daniel, que íbamos a todas las maquilas que estábamos buscando y para ni uno llegábamos al volumen mínimo? Y nosotros les dijimos, me acuerdo más claro que el agua, que este era un lote de prueba, mentira, era nuestro lote productivo de 3 meses quizás. Era un lote de prueba para ver si es que funcionaba, íbamos a hacer un contrato de toneladas, porque si no, no nos iban a hacer ni caso. Entonces así empezamos, hicimos un pequeño lote entre comillas, prueba para la maquila, para nosotros era nuestro lote de 3 o 4 o 5 meses. Eh,
Y así arrancamos, empezamos ya a la siguiente etapa del negocio, que es a buscar canales comerciales. Y en ese momento teníamos que 22 años, era bastante complicado llegar a tocar la puerta a un gerente comercial o un jefe comercial de diferentes cadenas, de grandes plataformas de retail y que nos hagan caso. Entonces ahí pasamos por un montón de trabas hasta que de todos y de tanta insistencia conocimos al gerente comercial de supermercados peruanos, que de hecho, Supermercados Peruanos, Daniel, es la primera cadena que confía en nosotros, ¿verdad? Y que hoy... Sí, sí, sí. Claro, como supermercados, sí, fue Plaza Vía y Banda, pero si no me equivoco, el primer canal que logramos entrar ya del canal moderno fue Listo. con las barras, porque no teníamos Sí, con las galletas. barras y la galleta. No, porque galleta viene después. El batido ya está Sí, en su... con la barra fue que empezamos en Listo y claro, y luego fue supermercados. Teníamos unas barras que la descontinuamos, unas barras de granola, que lo habíamos lanzado como un complemento al batido, porque el batido necesitaba, siempre que nos compraban en las ferias nos pedían algo más para acompañarlo. Y hicimos unas barras de granola que duraban 3 meses y al final en los grifos un tiempo de vida de 3 meses no es nada, o sea, era algo que mermaba mucho, entonces la terminamos descontinuando. Además que usábamos miel y de ahí nos empezamos a involucrar más con el tema del plant-based y eso hizo que evidentemente cambie más las políticas de desarrollo de cada uno de los productos que hacemos. Eh, pero claro, entramos al listo y me acuerdo que era un piloto en 7 listos, ¿no, Daniel? En Sí, 7 listos. Y que si iba bien nos amplían a veintitantos. Y así muy, muy de a poquitos. Entonces le dijimos ya, ok, entramos a listo, nosotros mismos íbamos en combi con nuestra mochila y hacíamos el trabajo de mercaderismo, así posicionábamos los productos, se lo vendíamos a los encargados a las chicas que estaban ahí comprando los productos, porque en ese momento listo las compras eran de tienda a tienda. Hoy en día ya no estoy seguro si sigue funcionando así, creo que ya están sacando las órdenes de compras de manera centralizada. Pero en ese momento era de punta a punta, entonces nosotros mismos íbamos y ofrecíamos los productos ahí. Y en paralelo entramos a supermercados peruanos, también a un piloto, entramos, me acuerdo, a los 7 vivandas y a 8 Plaza Veas. Eh, y repito, fase piloto para ver qué tal y teníamos que ganarnos el espacio en la categoría de modificadores lácteos. Tienes a Milo, que tiene el 80% de la categoría, tienes a Nesquik, que tiene el 10% adicional, son 90% lo tienen ellos y tienen un dominio de góndola absoluto. Entonces ahí teníamos que buscarnos un espacio, un huequito y era un trabajo que hacíamos nosotros. De hecho, lo que, o sea, nosotros cuando hemos tenido que remangarnos el polo para poder cargar o trabajar o hacer mercaderismo, llevar los productos, vender y qué sé yo, lo hemos hecho sin ningún problema. Y creo que eso es algo que nos ha permitido ya hoy en día poder tener un conocimiento bastante amplio de la industria y de qué cosa funciona y qué cosa no funciona, que nos permite tomar decisiones rápidas, ágiles y poder seguir avanzando al ritmo que venimos. Eh, Ahí, Daniel, te dejo a ti continuar. brazo, brazo. Sí, súper bien lo que has estado contando, está en el orden, creo yo. Algo importante también por ese momento, que creo que no lo hemos mencionado, fue que también logramos en esa etapa levantar nuestra primera ronda no ronda, porque al comienzo esa ronda de inversión se dividió en pequeños aportes de diferentes inversionistas ángeles que apostaron en nosotros. Es más, creo que tengo una imagen de aquel momento. Voy a compartir la pantalla. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí, claro, vamos a bajar, listo, ahí ya puedes compartir. Ok. Ah, ibas a hablar de lo de Gary, ¿no, Daniel? Sí, yo creo que es... Ustedes en una primera etapa, los inversionistas que tienen son, me imagino, Friends and Family o ya se van No, directo con, ¿no? No, 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 Ya. no. ya quisiéramos. No, no. En verdad nadie de la familia o amiga lo invirtió. Sí, sí, tal cual.
Oye, Claro. en ese evento fue un evento en el Hotel Los Delfines, fue el El Perú Perú Venture Entrepreneur Capital, Perú Venture Capital Day Conference, creo. Como el Conference. ahora, creo que ahorita están en un evento, pero de manera online, pero claro, ese evento empezó, no sé si fue el 2016 o 2017, y fue en el Hotel de los Delfines, que fue un evento muy, muy bacán. Me acuerdo que la entrada costaba $100, me acuerdo clarito, y nosotros dijimos, ya, tenemos que comprar al menos un par de entradas, no importa cómo hacemos, pero tenemos que levantar inversión y era el objetivo principal. Y en el evento, me acuerdo que habían auspicios, porque era un evento grande y había auspicio de Coca-Cola, de, de San Luis, del comercio, y en las vitrinas de los expositores, es más, se transmitió no sé si en tele o en las redes sociales del comercio, fue un evento bien grande. Entonces, el evento duraba 2 días y el segundo día nosotros vimos en el primero cuál era la dinámica y la logística del mismo. Entonces, el segundo, lo que hicimos fue dejarle muestras a toda la mesa de inversionistas de los productos, colocar productos como si fuéramos sponsors, lo pusimos en todos lados y aparecía también en la tele y en el evento. Y es más, me acuerdo que en el mismo panel había como que uno de los inversionistas que estaban hablando en fin, de negocios en ese momento, vio el producto, se sorprendió, lo abrió y como que salió todo el polvo y como que a todo el mundo le llamó la atención. Entonces, el segundo día estaba en boca de todos qué es lo que había pasado, de quiénes eran esos productos y nosotros habíamos dejado una carta de presentación detrás de cada uno. eh, para que se pongan en contacto con nosotros en caso les interese que les mostremos el modelo de negocio. Y a Gary, que es el de la izquierda, que es nuestro primer inversionista, que fue nuestro inversionista Ángel, él le gustó mucho ese approach que hicimos con todas las personas que estaban en el evento y cómo estábamos buscando y teniendo ganas de lograr los objetivos que teníamos. Y nos mandó un correo, de hecho, nos mandó un correo ahí mismo, nos dijo, hola, quiero juntarme con ustedes, quiero invertir en NutriShape, de golpe. Y ya tuvimos 2 reuniones más después de eso con él, y hizo una inversión pequeña, que en ese momento no era pequeña evidentemente para nosotros, y que nos ayudó para los primeros lotes en supermercados y los primeros lotes de galletas y demás. Ahí, Daniel, te dejo seguir a ti. Oye, súper, ahí antes que continúen, eh, súper experiencia esta parte. Yo les quería preguntar, antes que pasemos ya a otras etapas, ¿en qué momento ustedes se dan cuenta de que NutriShake, o sea, de que tienen algo como para hacer crecer en adelante? Porque claro, cuando estaban ustedes con sus 21 años, 22 años acabando la universidad, imagino que en algún momento se les plantea el desafío de decir, oye, empiezo a mi vida laboral como la que seguramente la mayoría de sus compañeros en la universidad estaba siguiendo, o no, me doy cuenta que NutriShake tengo un potencial acá como para hacerlo crecer hacia adelante, ¿no? O sea, ¿en qué momento ustedes y dicen, clarísimo, ¿no? O sea, me quedo, o al menos es el camino que quiero seguir para adelante? Es, a ver, Daniel, Buena pregunta. sí, es buena. Es muy buena pregunta. O todavía no lo han hecho todavía. No, sí, de todas maneras, ¿cómo pasó? Yo creo que han sido varias etapas en las que se reforzaba esa idea, pero pienso que a partir de esta primera inversión, Ángel, fue como algo bastante fuerte para nosotros, que ya no haya, o sea, que ya no era solamente nosotros lo que creíamos que esta idea podía funcionar, ¿no? Exacto. Más allá de que por ahí algunos amigos o familia te podían alentar, otros no tanto. O eh, lo contrario, claro. sí, lo contrario. Acá ya fue la primera vez que una persona externa totalmente, que no conocíamos fuera de un tema de negocio, apostó parte de su capital en la idea, ¿no? Entonces, como que eso nos hizo tener bastante seguridad de que lo que estábamos haciendo estaba bien, o por lo menos valía intentarlo. Claro. Y yo creo que cada logro alcanzado nos convencía más del potencial que había con NutriShake, y de que teníamos que entregar el 110% a la empresa.
para mí, en lo personal, creo que fue ya con la segunda inversión que recibimos que me terminé de convencer y me sentí muy, muy seguro de lo que estaba haciendo. A No, ver, no sé, Carlos, en qué etapa será para ti. es que creo que igual, o sea, concuerdo contigo, Daniel. De hecho, sí, pero para lo único, o sea, estoy de acuerdo al 100%, pero lo único que agregaría sería de que también está el hecho de que nosotros no podemos fallarle a la gente que ha confiado en nosotros. Entonces, ahí entra un tema de que no es como que ya se pierden mis ahorros o parte de mis ahorros y los de Daniel, y no importa y no pasa nada, sino hay más personas detrás que han apostado por esto que no podemos fallar. El Estado mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, al ganar Startup Perú es literalmente que el Estado está apostando por lo que uno está haciendo y espera que eso se retribuya con un negocio que tiene empleo, que paga Claro. impuestos y demás detalles. Entonces, tal cual lo que dijo Daniel, porque de todas maneras, mientras estás en una etapa más inicial, hay mucho más riesgo, pero, pero sí está, sobre todo al inicio, está mucho en que un proyecto salga adelante, más depende del equipo emprendedor y de las ganas que tengan, ¿no? Eh, para mí eso es claro. O sea, yo al menos invertiría y prefiero invertir 1000 veces en un buen equipo con un mal proyecto, a lo contrario, a un buen proyecto con un mal equipo. No, porque yo Súper. creo que ahí radica la diferencia entre un emprendimiento funcione y no funcione. Hemos visto N casos, estoy seguro de todos los que estamos acá hemos visto N casos de ideas que nunca en la vida podrían haber funcionado, que funcionaron evidentemente gracias al equipo, y lo contrario, ¿no? Ideas de multimillonarias que tuvieron mal los equipos detrás, que no supieron afianzarlas y hacerlas crecer. Entonces, nada, de acuerdo contigo, Daniel, al 100%, y lo único es que complementaría con lo que acabo de decir, a tu pregunta, Fernando. No, no, Sí, totalmente. Y eso del valor del equipo que está atrás, en este caso el equipo fundador, porque son co-founders, co-CEOs hasta ahora, tienen sus, como que, quién hace qué, lo tienen bien definido y se complementan con sumado al nivel de compromiso con el que asumen este viaje, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de, ¿hace cuánto empezó? Más o menos, Carlos Daniel. Te escuché cortado, Fernando, no te escuché. Claro, sí, preguntaba que hace cuántos años que empezó Nutriseca a nivel de idea, desde que, para situarnos un poco. Desde idea 2016, y nuestras primeras ventas habrán arrancado el 2000, ventas muy chiquitas, ojo, desde el 2017, ¿no? Las ventas en ferias y demás detalles. Eh, y sí, de ahí crecer. O sea, nosotros, una de las cosas que tenemos en el mindset y lo tenemos como que bien metido en la cabeza es de que nunca nos enfocamos en los problemas. No nos buscamos abrumar en los problemas porque hay todo el tiempo, y de hecho tenemos todo el tiempo problemas, pero en lo que nos enfocamos al 100%, y decirlo suena fácil, pero no es fácil, es en soluciones. Por ejemplo, hace poquito, ¿no? Con todo este panorama político hemos estado un poco abrumados y nos retraímos un poquito de los planes que teníamos, pero ya otra vez es entrar al mindset de ya soluciones, otras son cosas que no podemos controlar y que hay que buscar la manera de solucionar. Te cuento un ejemplo así muy rápido. La primera línea, cuando hacemos lo objetivo por primera vez, la impresión que hicimos nos sale mal. En el texto de atrás decía algo de impactar, y en lugar que de impactar decía ofnanciar, una cosa, un error de packaging terrible. Entonces dijimos, vale, o sea, hay que buscar una solución, que la solución no era imprimir nuevamente, porque obviamente no teníamos plata. Entonces, la solución era, le pusimos un sticker atrás que tape esa parte, un reproceso que le hicimos nosotros mismos, y se acabó. Y eso, desde ese momento hasta ahora, es exactamente igual. Es siempre buscamos ver la forma de lograr las metas que tenemos y ver hacia adelante. De hecho, nosotros teníamos en objetivo este año llegar a comparado al año pasado, ¿cuánto era, Daniel? Un 3.5x, ¿no? sí. Y vamos a probablemente cerrar en 2.5, que no es el 3.5, y es como que eso nos molesta.
¿entiendes? Es como, y también hacia lo mismo decimos, pero igual estamos en un 2.5x, igual estamos creciendo, igual estamos avanzando, Ah, pero igual es un crecimiento constante, claro. ahí entra el mindset que nosotros tenemos y ahí también va el otro tema. O sea, Daniel somos, no le hemos dicho, de hecho ahorita aprovechamos el decirlo, somos amigos desde el colegio, somos de la misma promoción, somos patas del mismo grupo de amigos, hemos estudiado en el mismo colegio y nos conocemos desde cuándo, desde que tenemos 6 años. 6 años, sí, 6 años. Kinder, creo, primera primaria. Y claro, o sea, ya sabemos, entonces él sabe cuáles son las cosas donde, por ejemplo, yo puedo tender a ser un poco más a de que ya hay que lanzarnos más rápido a la piscina, también es un poco, bueno, lo aguanto un poco más y ahí nos ponemos a discutir y tomamos mejores decisiones, que es así, ¿no? O sea, esa es la idea de tener un buen equipo que se pueda complementar bien entre los pros y contras de cada uno. No, súper, súper, súper. Y eso vamos a hablarlo cuando llevemos la conversación al presente, pero ustedes hoy ya no son solamente ustedes dos. O sea, No, claro, ustedes ya obvio. tienen un equipo de trabajo, eh, tanto directamente como indirectamente, porque tienen que estar en los puntos de venta y la red creció. Más adelante nos van a comentar cómo es que mantienen este mismo espíritu de team working comprometido y que se tienen leídos pues desde que estaban en prekinder al equipo de trabajo actual, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí un costadito. Eh, bueno, entonces claro, empiezan en casa a experimentar, llegan a tener un producto mínimo viable, consiguen su primer inversionista, que de hecho es icónico porque lo tienen ahí bien, 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 bien guardado, Sí. lo tienen ahí bien registrado. Y luego ya me imagino que con esas pequeñas inversiones, si lo vemos en perspectivas, en ese momento eran enormes, ya pueden empezar a buscar maquiladores con mayor capacidad, elevar producción, tentar nuevos canales de venta, porque es una y otra, ¿no? A veces uno dice, en un momento me lanzo a un supermercado y que si me aceptan, o a un canal más grande, y quizás no tengo hacia atrás ni siquiera la capacidad para hacerlo, ni para distribuir, ni yo, ¿no? O sea, a veces fijamos, o sea, ¿cómo ese salto? O sea, ¿cómo pasan de estar en casi que, imagino, pues batch pequeñísimos y vendiendo casi que en circuitos muy cerrados a su primer cliente? O sea, a ver, nosotros de hecho, se complementa mucho lo que te decía, ¿no? Siempre vemos hacia adelante, hacia lo que falta. Entonces, entramos a Plaza B y Banda y ya, ahora toca entrar a Cencosud. Y entramos a Cencosud, ya toca Totus. Y después de Totus, los grifos y Tambo y Oxxo y las máquinas expendedoras, vamos de frente al más grande. Y es así, o sea, lo hemos hecho así. Y de hecho, lo que tú dices es que nosotros siempre, y a veces hemos tenido problemas por eso y a veces nos hemos demorado un poquito en poder abastecer los canales de venta cuando nos llega una venta o podemos buscarla, mejor dicho, porque no es de que nunca nos haya llegado del cielo, no somos Coca-Cola para que vengan a querer comprarnos productos. Eh, Nosotros hemos siempre buscado que decirle sí a todo. Entonces, si un supermercado nos decían, ¿están seguros que van a poder abastecer? Sí. Y salíamos y ahí decíamos, ya, ¿qué hacemos? Ahora, Entonces, ¿cómo hacemos? Claro. y ahí, repito, vamos al tema de soluciones, ¿no? Y nos enfocábamos en absolutamente solucionar todo lo que hagamos para, para poder lograr las metas y los objetivos que tenemos. Y eso es lo que nos permite, evidentemente, crecer a buen ritmo, tener crecimientos acelerados y seguir en ese camino, ¿no? Hoy en día, a nivel Perú, ya estamos en todo el canal moderno, se podría decir, Daniel, a nivel nacional al menos con un producto, nos falta ecualizar el portafolio, eso sí. Y ya no estamos pensando en Perú, ahora estamos pensando afuera. Entonces, de eso se trata, ¿no? Al menos Totalmente. nosotros lo vemos así, a enfocarnos hacia adelante. No sé, Daniel, ahí si tú tienes que No, complementar sí, ahí. tal cual, tal cual lo has dicho. Bien, oye, un punto clave o punto de quiebre que la pandemia, ¿no? Para toda Latinoamérica y todo el mundo, en especial
startups son de menor tamaño que en otras latitudes. Y de hecho, revisando un poco la data, no todas las startups lograron pasar los momentos críticos de la pandemia o llegaron muy debilitadas al 2021, porque había todo un cambio primero, un shock mundial de todo lo que estaba pasando, múltiples restricciones, y habías logrado conquistar un canal como supermercados o tiendas de conveniencia o canal horizontal, eh, hasta ambulantes, o sea, todo eso fue restringido de la noche a la mañana o casi que en 24 horas todo se restringe y esto pasó eh, casi que en simultáneo en todos los países de Latinoamérica entre febrero, marzo, abril. En el caso de Perú fue marzo, pero fue así, ¿no? Entre enero, febrero, marzo, como dominó, se iban cerrando los mercados. Ustedes, dos cosas. Primero, ¿cómo reciben este impacto, este cambio de juego? O sea, ¿con qué mentalidad estaban en ese momento? Luego, el día cero que se tuvieron que sentar a solucionar un problema que escapaba de sus... Porque el ejemplo del etiqueto, los canales, eso es como que, listo, yo hoy la resuelvo, ¿no? Pero esto es una cosa macro. Y tercero, ¿qué sucede después? ¿No? O sea, ¿cómo se permiten darle vuelta? Porque hoy estamos hablando de crecimientos 2.5 versus el año pasado y el 2020 cerró creciendo versus el 2019. Pero ayúdenos a situarnos un poco eso, porque yo estoy seguro de lo que nos acompañan. Si es que no tuvieron una startup en ese momento o si la están teniendo a partir de ahora, yo creo que mentalmente es un desafío para todos. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿cómo hicieron? No es tan fácil pivotear esa etapa. Sí, fue complicadísimo. Daniel, ¿quieres contarla tú? Sí, sí, a ver, la verdad que creo que nadie estaba preparado porque Ay, fue horrible. nadie tenía experiencia en pandemias. No, En no algo. sé, Fernando, si has pasado por una pandemia en toda tu experiencia, No, pero imposible. Tan mayor no nadie, soy. Pero Fernando ¿Qué tiene una gran contaste? experiencia trabajando en diferentes empresas y corporaciones internacionales y creo que para todos fue una sorpresa total la De pandemia. hecho, chicos, yo me acuerdo que conversamos por ahí en mayo, abril, por ahí me acuerdo que me llamaron, conversamos, y en ese momento lo que se hacía, o lo que conversamos, ahí lo cuento rápido, era compararlo con crisis anteriores, ninguna como la pandemia. Normalmente Correcto. es como que te coge un mercado, una zona, pero esto era global y te afectaba la economía en todos los niveles socioeconómicos, cualquier cruce que hagas te lo afectaba, ¿no? Entonces, Daniel, no, esto era algo nunca antes. Sí, totalmente. Era algo nunca antes visto eh, y no se sabía qué esperar tampoco. Era algo incierto, ¿no? Apenas ocurrió, sobre todo. Ya iban pasando las semanas y como que se iba teniendo un panorama claro y creo que recién hoy en día, bueno, ya hace unos meses, gracias a la vacuna, tenemos un panorama claro de más o menos cuándo bueno, vuelve a ser unos años para que regrese toda la normalidad, pero ya hay un orden regresando a la normalidad, ¿no? Pero el año pasado, cuando inició todo, la verdad que era totalmente incierto. Eh, fue un golpe bastante fuerte porque se cerró todo. Literalmente nuestros puntos de venta cerraron. Me acuerdo que fue algo bastante difícil porque habíamos hecho todo un plan de marketing con varios canales de venta para el 2020. Sobre Nos todo con... habíamos sentado enero, febrero y primeras semanas de marzo diciendo, ok, vamos a apostar tanto en este canal, vamos a apostar tanto en este canal. Habíamos determinado una cantidad de venta bastante grande y habíamos decidido hacer una producción grande. Entonces estábamos bien abastecidos, lo cual fue algo bueno y algo malo pre-pandemia. Sí. Por un lado, no nos faltó producto por 6 meses, 7 meses. Es lo Y que por más otro lado, fue horrible el hecho de que teníamos que mover y mover el producto y no sabíamos cómo ni por dónde, porque uno de los principales canales para nosotros eran las tiendas de conveniencia y gente en las calles, no había niños en los colegios, no habían jóvenes en las universidades, no había gente en los trabajos ni en las empresas. Entonces, teníamos que encontrar otras maneras de llegar a nuestro consumidor.
Y creo que la labor de marketing, ahí la parte en la que la empresa y los que ven la parte comercial dicen que también conocen a su consumidor y lo tienen mapeado, fue la clave para poder ver qué otras alternativas habían para llegar a esa persona que te compraba, ¿no? Y entre más delimitado tenías a tu consumidor, más podías entender y ponerte en su lugar y saber hacia dónde debías dirigirte, ¿no? ¿Qué hábitos habían cambiado para él y dónde podía encontrarte? Entonces, Carlos y yo cambiamos radicalmente el modelo y comenzamos a trabajar un modelo digital de forma agresiva, omnicanalidad. En menos de 2 semanas estuvimos con tienda en línea, en juntos. eh, Cambiamos toda la cara de la tienda en digital propia que teníamos porque no le habíamos hecho caso. Para el 2019 me acuerdo que representó el 3% de las ventas. Entonces era como que, si sale algo por ahí, bacán, pero no lo vamos a mover nosotros, ¿no? No vamos a invertir tiempo en eso porque creíamos que el peruano no compraba tanto de forma digital. Pero nada, tuvimos que cambiar ese paradigma, vimos que las compras digitales aumentaban y renovamos nuestro e-commerce y comenzamos a hacer publicidad. Yo creo que algo que fue bastante bueno, pasaron varias cosas antes de la pandemia que nos prepararon para la misma pandemia. Uno, que es que Carlos y yo el año 2019 hicimos otro negocio, pero pequeño, de importar productos de China y venderlos de forma digital. Entonces fue Claro. nuestra primera experiencia haciendo publicidad digital y entendiendo cómo funciona. No nos agarró fríos el hecho de, oye, ¿cómo hacemos publicidad por redes sociales o Google? ¿No? Ya teníamos esta experiencia de haberlo hecho nosotros mismos y nos había funcionado bien. No ganamos mucho dinero, más creo que recuperamos a las justas porque nos demorábamos Una mucho justa, con la sí. venta, Sí, sí, sí. pero nos sirvió para aprender cómo funcionaba el modelo digital. Entonces, por lo menos esa parte nos ayudó muchísimo. Y la otra parte también fue que tuvimos un fondo de capital bastante bueno porque justo en enero logramos levantar la primera ronda ya formal de Semilla. inversión. Ujú. Recibimos una fuerte cantidad de dinero que sin saberlo, no fue a propósito, no sabíamos lo que iba a pasar. Escuchábamos de que algo pasaba en China, pero no sabíamos que iba a llegar a Perú tan rápido. Y cuando llegó a Perú la pandemia, por lo menos teníamos capital No, atrás nuestro, que nos permitió avanzar los primeros meses. Pero nada, tuvimos que darle giro al negocio y para junio ya el canal digital era el 40% de las ventas en ese momento, me acuerdo. Porque la de gente estaba en esa etapa en la que no quería salir para nada. O sea, igual salían, pero era menor cantidad de gente a la que sale hoy en día, ¿no? o sea, No sé, Carlos, si tú quieras continuar esa parte. sí, sí, o sea, de hecho, para hacer un paralelismo, era como que en ese momento, antes de la pandemia, las galletas constituían, que son, o sea, estas galletas que tenemos, y los 5 sabores que tenemos, y los snacks y demás, eran el 50% quizás de las ventas, y de ese 50% una gran parte venía de tiendas de conveniencia, de Tambo, de Oxxo, de los grifos, etcétera. Entonces, cuando hacen la cuarentena y se cierra todo eso, se cierran las universidades y las oficinas también cierran, gran parte de nuestros clientes se encierran en su casa y ni uno tenía evidentemente la necesidad de comer un snack. Eh, de hecho, evidentemente a la categoría de snacks en general le pegó mucho. Y para ese entonces a nosotros el batido no nos está representando tanto el volumen de las ventas. Eh, pero ahí es donde dimos la ventaja, hicimos una apuesta que fue bastante fuerte. Aparte de todo lo que dijo Daniel del canal digital, que fue así, hicimos una campaña en medios, en prensa, de cómo los batidos refuerzan el sistema inmunológico de fuente natural, que eso era lo que la gente buscaba y era lo que todo el mundo estaba intentando escuchar. Y esa campaña hizo que la venta, aparte, porque veías la nota de prensa, te llegaba la publicidad en canal digital y nos aseguramos de tener buena exhibición en los supermercados, hizo que crezcamos. Entonces, antes de la pandemia, las galletas representaban un gran volumen. Después de la pandemia hasta ahora ya no es tanto así, de hecho igual siguen representando un buen volumen porque poco a poco se ido aperturando las cosas y eso evidentemente nos da una señal bastante clara que cuando esto se regularice vamos a estar mucho mejor parados de cuando antes que haya iniciado la pandemia, porque igual estamos estructurando otras estrategias dentro de nuestros puntos de mejora que tenemos, ¿no? Nosotros, uno de los grandes problemas que nosotros vemos hasta ahora, que hasta ahora no se nos ocurre cómo darle vuelta, es que no somos aún una marca conocida a nivel nacional.
Y eso es nuestro gran talón de Aquiles, porque de los consumidores que tenemos, cuando de cada 10 personas que llegan a probar nuestros productos, y lo tenemos con data, también les puedo decir con data, 8 se vuelven clientes recurrentes, y a 9 les gustan los productos. Entonces nosotros estamos con un tema de llevar la marca a que lo conozca todo Perú, porque ya tenemos alcance, ya podemos, o sea, ya estamos hoy en día en el momento en el que tenemos que lograr eso de una u otra forma, porque tenemos puntos de venta en provincia, estamos en supermercados en provincia, en autoservicios, en muchos canales de venta que nos permite ya hoy en día estar preparados para afrontar algo como esto y bueno, ya iremos pensando y ojalá que podamos llegar a alguna solución rápida a ese problema que tenemos de que la marca sea conocida a nivel nacional. No, Eh, sí, súper, súper, súper lo que comentan. Primero en todo, o sea, con todo este impacto de la pandemia, que fue mucho más difícil solucionar que las anteriores experiencias, obviamente, claro. lo que hacen es que alternativas de solución que finalmente acaban reconfigurando el mix de canales, ¿no? Porque si antes de conveniencia prácticamente pasa a cero, Máquinas creo, ¿no? O sea, está muy fuerte y bajó, hasta ahorita siguen muertos. sigue muy bajito y golpeado. Hay otros que crecen, y un canal que ustedes andaban postergando, que era e-commerce, para NutriShake, digo, no por la experiencia de la otra experiencia que les sirvió ahí indirecta, pero para el e-commerce en realidad es como que ve la luz en medio de la pandemia. Y este cambio de mix de canales también acaba repercutiendo en qué portafolio tenían, porque tenían un portafolio diferencial, complementario, porque una cosa es uno de los milk modifiers, que es ¿no? Más de desayuno, más las galletas Go, por lo que usan, y también se genera una reconfiguración de mix de productos, que en definitiva el mensaje es que Nutricheck el 2020, arrancando 2021, se ajusta, se acomoda para cumplir las necesidades o expectativas del consumidor. O sea, hoy hay un nuevo perfil de consumidor. Sí. Y seguramente, como ustedes dicen después de esto, NutriShake va a quedar fortalecido, porque vas a tener más canales en donde la capacidad de estar, estás dando o quieres lograr ese concepto de omnicanalidad y también de poder difundir de mejor manera los beneficios de la marca. Ustedes la tienen clarísima, la esencia de marca, de dónde vienen y qué cosas están buscando hacia adelante, lo tienen clarísimo, pero es importante, y con esto pasamos al este punto, que es qué se viene ahora. Y bueno, Carlos, ya veo que la lanzaste, que es, tienen un gran desafío, que es que todo esto bueno que tienen, porque tienen hasta 30% de recompra, ese es un número pero fabuloso, talla es alcance, ¿no? O sea, alcance, que el que te esté consumiendo sepa que vas a tener las alternativas para encontrar. Está sucediendo en Perú a la hora de 4 o 5 años de transitar, y seguramente con estos learnings se están yendo también a abrir mercado en esto de Latinoamérica. Vamos a conversar un poco sobre eso, porque estoy seguro que es el mismo desafío en otras startups en otros países de Latinoamérica. O sea, podemos hacer una historia contando con una startup de México que empieza a llenar primero por ciudades, conocido en su zona, en su área geográfica, y luego piensa en dar el salto a otros mercados similares. Yo estoy seguro y lo he visto que la ecuación es muy similar. Aprovecho para comentarles que pueden hacer preguntas. Ahorita vamos a llegar ya a la etapa en el que empecemos en esta ronda de preguntas y respuestas. Yo veo acá una ya de Julio César Torres, ahorita la vamos a atender. Pero porfa vayan poniendo sus preguntas para que Carlos
y Daniel ahí nos ayuden. A ver, Carlos, Daniel, cuéntenos ahorita donde estamos parados. Bueno, ya lanzaron el desafío este de la marca más conocida, ¿no? Entiendo que es nacionalización, y cuéntenos qué es lo que están viendo ahorita, ¿no? Para los próximos, quizás no tan adelante, pero de acá a los próximos 3 años, ¿cómo ven a Nutriceica expandiéndose y creciendo? De hecho, a ver, los próximos 10 años queremos estar presentes en la mayor cantidad de países que se pueda, pero a ver, al menos tener una presencia en toda Latinoamérica, en toda América en general, incluido Estados Unidos, Canadá. Así que sí, si hablamos de acá a 10 años, nosotros vemos al menos eso como algo logrado y probablemente con presencia en otros países de la región, o sea, de otras regiones, mejor dicho, en Europa y Asia, pero no de manera directa, ¿no? Ahí sí te diría de que más a nivel, en una primera etapa, sobre todo Latinoamérica, porque creo que no lo hemos dicho hasta ahora en la sesión. Nosotros lo que buscamos con lo que hacemos en general es democratizar el acceso a la alimentación sana. Parte del estudio que hemos hecho y de lo que veíamos cuando empezamos Take es de que habían en ese momento, no muchas, hoy en día hay mucho más y eso es muy bueno, y ya diré por qué. Pero habían bastantes marcas de alimentos sanos, pero con precios muy altos, que no estaban al alcance del bolsillo de las personas. Y lo mismo pasa en toda Latinoamérica. Y nosotros teniendo los superfoods, no solo Perú, sino toda la región andina, hemos hecho un trabajo de intentar dar el producto más nutritivo que se pueda al mejor precio que se pueda, que se involucra ajustar los márgenes y demás, para poder lograr lo que dije al inicio, que es democratizar el acceso a la alimentación sana, que las personas, en lugar de comerse unas galletas, no voy a decir alguna marca en específico, una galleta llena de octógonos y sellos, puedan, con el mismo precio o un poquito me refiero a 10% más o 15% más, eh, adquirir una opción saludable y que también sea rica y que todo lo demás, de que tenga un involucramiento que vaya más allá de una simple compra, ¿no? Que impacta a comunidades andinas, impacta al medio ambiente, porque al ser plant-based y utilizar insumos derivados de fuentes animales, nos permite reducir mucho la huella de carbono y el consumo de agua en general, que si seguimos como vamos de acá al 2050, el 50% de la población no va a tener acceso a agua potable. Entonces, lo que buscamos es eso, ¿no? Es llevar este concepto, es llevar este movimiento a toda Latinoamérica y realmente esperamos lograrlo. De hecho, ya hablando del corto plazo, bueno, es un tema también lo que acaba de pasar en Chile, pero a ver, el 23 acá vamos a mandar ya nuestros primeros productos a Chile para abrir operaciones directas nosotros ahí, y esperamos hacer lo mismo en otros países de la región en corto tiempo, eh, para lograr lo que dije, y no me voy a cansar de repetirlo, democratizar el acceso a una alimentación sana. Y cuando decía cuando nosotros empezamos, ya cambiando un poquito de tema, había muy pocas marcas de productos sanos, y las que habían están carísimas. Y hoy en día vemos que hay mucho más marcas, y eso a nosotros, o sea, que a lo largo de estos años han ido apareciendo mucho más marcas de productos que son realmente buenos, que son productos muy sanos. Hay en snacks, en barras, en alternativas al chistito. O sea, hay muchas marcas, y cada vez son más, que a nosotros nos da demasiado gusto ver, porque lo que eso genera, y eso es algo que nosotros siempre que tenemos reuniones con otros amigos de la industria, es algo que siempre buscamos promover, porque nosotros siempre buscamos hacer cross-selling con otras marcas pequeñas. Por eso mismo, porque de esa forma la aguja se va a mover para una alimentación más saludable. Va a ser de que las grandes empresas cambien un poco el portafolio que tienen de productos llenos de octógonos, llenos de sellos, que hoy en día es un 80-20 quizás, y eso es lo que va a permitir de que la cosa cambie. O sea, si es que si es que se cree que entre empresas saludables van a ponerse a competir, ahí es donde se comete el error. Al que se le tiene que quitar participación de mercado es al que domina el juego. Al menos nosotros lo vemos así. Nosotros vamos directamente a competir con los grandes. Esos son nuestros competidores, a esos queremos moverle la aguja,
para que empiecen a hacer productos más sanos y que se está dando. O sea, hoy en día ya hay grandes empresas que cada vez lanzan cosas más sanas. Hoy, hace poco están saliendo gaseosas saludables, salen hojuelas de cereal saludables, entonces es en gran medida por esta revolución que se tiene que dar y que nosotros tenemos que empujar en conjunto, porque si lo hacemos separados nunca le vamos a ganar un titán, o sea, es imposible. Entonces ahí está Totalmente, y todo esto se trata de dar alternativas dentro de esto que tú comentas, Carlos, al consumidor final, sí, ¿no? claro. O sea, si realmente nos ponemos al alcance con estas alternativas, viendo las barreras de precio, si nos acercamos a un 20%, 15%, entender esa sensibilidad en precio, eh, cual permite que el consumidor sea el que realmente decida. Que, si, Sí, claro. que es donde yo tengo la galleta de todos los días o la bebida de todos los días que cuesta X, y tengo la opción más natural, más nutritiva, más saludable que cuesta X, ya la barrera es el precio. Y con esa barrera, por más que los canales, en la edición que tiene el shopper en menos de 10 segundos, ¿verdad? Por decidir la fácil es lo conocido, sino también que la limitante de precio te va a bloquear, te va a sacar. Entonces, ese es un punto que creo que es una cruzada que va más allá de una marca. Yo coincido contigo, es una muy para poder que más alternativas y que sea el consumidor quien decida. O sea, finalmente hay libertad de decisión, pero si tú te plantas bien en de venta, una, apelamos a los criterios y a los nuevos hábitos que se están desarrollando y seguramente vamos a tener mucho más chances de right to succeed, bien, ¿no? En línea con eso quiero aprovechar, de hecho acá están proyectando la pantalla del próximo programa de aceleración que estamos lanzando en el Liquid Venture Studio. Todo esto lo estamos hablando en un contexto latinoamericano, y de hecho hoy hemos encontrado justamente lo que comenta Carlos, que es que esta cruz sí es posible hacerlo cruzando fronteras. Sí, claro. Es posible hacer dinámica, este entendimiento de la teoría para poder traccionar esta experimentación que hay y trabajo colaborativo. De hecho, el próximo programa nosotros lo estamos a nivel de Latinoamérica con foco en algunos mercados claves, pero no excluyente del resto, como México, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, obviamente Perú, como mercados de alguna manera referentes para el resto de la región, pero nuevamente sin excluir a los otros mercados, que finalmente partimos de la misma dinámica. Yo conversaba el otro día con un grupo de inversionistas, y si tú eres un inversionista, no de un país, no de una ciudad, sino que tienes la información, tú ves a Latinoamérica como un solo grupo. Exactamente. O sea, Latinoamérica es uno solo. Entonces, Exacto. hasta los niveles de riesgo, ¿no? Porque hoy podríamos hablar de lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile, toda esa dinámica de hace años que ya viene en Argentina, Perú también, y ahora es hasta el componente político está afectando la parte económica de crisis, venir de unas elecciones hace poco. Entonces, toda es una coyuntura que te hace ver que Latinoamérica es uno solo. Mientras más rápido pensemos como bloque y empecemos a cruzar estos aprendizajes y nos montemos en esta cruzada, es mucho más, no quiero decir mucho más fácil, pero va a ser más, el cross-fertilization va a ser mucho más acelerado. Bueno, vamos a arrancar acá con las preguntas, chicos, que acá ya tenemos algunas. Vamos a pasar muy rápido la de Julio César. Y la pregunta es, ¿cómo definirían su buyer persona y cómo esperan que varíe sus hábitos de consumo y de compra luego de la pandemia?
Creo que parcialmente lo habían tocado, pero si quieren, ahí Carlos, Daniel, profundicen. A ver, nuestros consumidores nosotros lo hemos dividido desde el inicio en tres ejes, en ejecutivos, en padres de familia y en universitarios. De hecho, cada tipo de producto tiene un consumidor distinto. Eh, la única diferencia, que no es poca, es sustancial entre ambos perfiles, el prepandémico y el post-pandemia, es de que la conciencia sobre la salud ahora pesa muchísimo más y que es un perfil mucho más tecnológico que antes, y que confía más en los e-commerce, en los pagos digitales, en hacer un pedido, y ya lo recibes a contraentrega y demás, pero ya no tiene tanto la necesidad de querer ir al mismo punto de venta a comprar, sino recibirlo en la comodidad de su casa. Creo que a nivel de pago digital todavía no, o sea, todavía, por ejemplo, a ver, si a diferencia de Chile, por ejemplo, ¿no? En Chile tú puedes vivir sin hacer pagos contra entrega, un e-commerce sin pagos contra entrega, porque el 80-90% de las personas sube su tarjeta y paga por ahí y espera recibir el producto y no pasa nada. En Perú no. En Perú es 60-40. 60 quiere contra entrega, 40% solo está dispuesto a poner la Claro, tarjeta. hay un temor Sí, enorme y por la que misma también es desconfianza. comparable con otras ciudades de Latinoamérica. Exactamente. Entonces, la diferencia para mí radica en esos dos ejes, ¿no? En el tema de la conciencia de salud, que es mayor, es mucho más fuerte, y eso es importante porque si tienes un país con advertencia de octógonos y demás, sabes qué productos son buenos y otros no son tan buenos de manera más rápida. Y al tener una mayor conciencia, hace que, como dije hace un rato, de que se incline un poco más la balanza hacia el lado del consumo saludable, sustentable y demás, ¿no? Y el tecnológico, evidentemente, es más importante aún porque te permite tener mayor data, hacer un canal, fortalecer, mejor dicho, el canal D2C, y eso va a permitir poder mejorar para ellos, ¿no? Para ese consumidor final. Y creo que con eso he respondido. No sé, Daniel, si tú quieres complementar algo la pregunta. No, sí, son nuestros tres consumidores y tal cual. Hay los nuevos caminos para llegar a él. Básicamente, hoy en día centramos más las compras, como dijiste, en el canal digital y en el canal de supermercado, donde se espera encontrar una porción más grande del mismo producto, ¿no? Ya no la compra de conveniencia que había pre-pandemia, sino ahora es una compra más, no sé si inteligente o más para la casa, ¿no? Entonces, no se espera comprar la galleta unitaria, sino de repente en six packs o de repente en 12 packs. Totalmente, totalmente. Y eso que mencionan del componente de la salud es tal cual. O sea, dentro de los drivers de decisión de los shoppers, antes el componente de inocuidad o seguridad alimentaria figuraba dentro del número 4 o 5, porque siempre se entendía que un alimento y bebida tenía que tener estas credenciales de inocuidad. Pero hoy día es el primer driver. O sea, es brutal el cambio de mentalidad o el cambio de enfoque hacia la categoría. Bien, a ver acá, Juan Pablo Patiño nos pregunta, ¿cuál creen que es el mayor reto para integrar a las comunidades productoras al mercado? ¿Y cuáles consideran que son los principales impedimentos para que puedan lograrlo? ¿O qué han hecho que aún no puedan hacerlo? O sea, básicamente son preguntas de qué está frenando, ¿no?, para que las comunidades productoras puedan integrarse directamente a todo este modelo económico que tenemos en todos los países, ¿no? Es un tema bastante complejo en realidad. Desde nuestra perspectiva o experiencia, es necesario descentralizar el país y bueno, están muy alejadas las diferentes comunidades, como contó Carlos en la historia de Sartimbamba, que está súper, súper alejada, como esa, tuvimos muchos viajes a diferentes comunidades y para llegar a cada una es siempre el viaje típico de ir en bus o en avión hasta cierta ciudad y de ahí tomar un vehículo de la zona, ya sea un auto, camioneta, un colectivo que te lleva hasta otro distrito y de ese distrito ir por trocha en otro vehículo y recorrer las comunidades como se pueda, ¿no? A veces son horas de viaje, a veces tiene que ser solo moto también, porque los caminos no están hechos para carros. Nos ha pasado de todos, entonces
llegando de repente a una zona bastante alta, te encuentras con que hay una comunidad, es un asentamiento, pueden haber 15, 20, 30, 35 familias en ese asentamiento, y son productores de cereales, productores de la biodiversidad andina en realidad. Ellos solos tienen una cantidad considerable de producción y tienen muchos problemas por temas técnicos, porque no están 100% capacitados y no pueden prever problemas climáticos, plagas, el cuidado correcto de sus cosechas. Existe mucho el tema de copiadores que se aprovechan de esta situación, van a las mismas comunidades y les compran, les dicen, te compro todo, pero al precio que yo te impongo, porque la comunidad o el agricultor no tiene cómo llevar su producto al mercado. Entonces, yo creo que es bastante importante que no solamente el gobierno, sino que las personas y las empresas tratemos de reducir las brechas, ¿no? Tratar de que, de reducir la cantidad de intermediarios del agricultor al consumidor. Es imposible o muy difícil hacer de que sea mediante un solo intermediario, pero la triste realidad es que no es ni uno, ni dos, ni tres hoy en día. Muchas veces hay 7, 8, hasta 9 intermediarios Wow, en la industria. Entonces es necesario reducir esa brecha. Con que hayan 2 o 3 ya es más que suficiente para que el producto esté bien colocado. En nuestro caso, nosotros compramos los cereales directamente de las comunidades. Es bastante difícil trabajar con las comunidades también porque así como no están muy bien organizadas para el tema de sus cultivos, muchas veces no están organizados como comunidad, pero es importante buscar, también prestar un poco de apoyo en el tema de cómo se gestiona una organización, una empresa. Tuvimos la suerte de encontrar las comunidades correctas. La cooperativa agroecológica de Sartimbamba es una con las que trabajamos y la verdad que nos va súper bien. Está muy bien organizada y yo creo que la persona que lo lidera es lo correcto. Entonces, hemos tenido suerte con eso. Encontramos una comunidad liderada por un profesional, una persona que estudió, trabajó, tiene experiencia, Luis Lezama, y bueno, él logró organizar a la comunidad, trabajamos con él y así como encontramos esta cooperativa organizada, hemos estado buscando asociaciones o cooperativas de agricultores con quienes trabajar, de manera que podamos apoyarnos mutuamente, nos ofrezcan los cereales, pagamos un precio justo, pero al mismo tiempo nos puedan asegurar que tengamos siempre materia prima, nos puedan asegurar la calidad del producto con el que trabajamos. Entonces, es un win-to-win para ambos, es lo más importante. bien, Es lo más bien. importante, yo creo. No, de hecho, ahí mencionabas el tema de acceso a estas comunidades, o sea, creo que nos queda claro de que siempre hay como una brecha enorme entre dónde encontramos acceso, ¿no? Acceso casi que directo la fuente de materia prima y por eso es que se acaban generando pues 7, 9 intermediarios para poder llegar hacia donde están las zonas productoras, De ¿no? infraestructura, tal cual. O sea, es un tema, para complementar lo que dijo Daniel, Ujú. sí, o sea, hay un tema ahí de infraestructura, de conocimiento de mercado, de acceso al mercado, que hay muchos ejes por donde eso se puede atacar. No es una problemática que solo la tiene que solucionar el gobierno, o sea, porque si no, evidentemente nunca se va a dar solución. Es algo donde se pueden integrar tranquilamente las empresas, teniendo operaciones directas, porque, como dijo también Daniel, es algo que va a generar una relación de ganar-ganar a ambas personas, o sea, a ambas entidades, porque cortas toda la cadena de suministro y toda la cantidad de intermediarios que hay. Hoy en día hay un mayorista, un semimayorista, un mini mayorista, de ahí el super minorista, son como 9, entonces la idea es cortar esa brecha porque es una brecha innecesaria. Lo que hace es de que aumente el precio en general, ya sea con ONGs, con empresas que se dediquen a eso, que de hecho es un negocio muy interesante, hacer centrales de compra, a copiar las materias primas, pero a buenos precios para llevarlo directamente, no al supermayorista, sino al canal de venta directa o al supermercado. Entonces, acorta las brechas, ¿no? Y poder integrar al que genera esto, que es el pequeño agricultor, el beneficio del crecimiento económico de esa industria. Nosotros lo vemos por ahí. No, 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 Fernando, total, la brecha. totalmente. Creo que acá coincidimos y tal cual. Hay muchísimo por hacer
pero hay que empezar a hacerlo desde las capacidades que tenemos, así sea porcentualmente versus todo el mercado nacional, regional, muy poquito, pero es como que es tal cual como se inician las grandes batallas, ¿no? De hecho, Eh, nosotros impactábamos a una familia. Hoy en día son más de 50. Y 50 claro, no son nada comparado a la cantidad de familias que hay hoy, que existen hoy en día de pequeños agricultores. totalmente, Una es menos, ¿no? totalmente. Pero en algo suma. Entonces, No, totalmente. Y de eso se trata el impacto. Es como los temas en este caso es un tema de sostenibilidad llevado a poblaciones vulnerables y tal cual, son los esfuerzos de sostenibilidad cuando hablamos de reforestaciones o de recuperación de algún Bueno, cultivo sí. ancestral, tal cual, es así como se inician las grandes batallas. Acá tenemos un comentario también, bueno, una pregunta de Gianmarco Ayala, que nos agradece por la oportunidad, ¿no? A ti, Gianmarco, gracias. Él pregunta qué tipo de tecnología y cómo lo utilizan para realizar estos superalimentos, y si ustedes ya compran los alimentos en polvo o también hacen el proceso de hacerlos polvo. A ver, Durante todo el tiempo que hemos trabajado de diferentes maneras, pero nosotros todo lo maquilamos. Entonces, hay veces que nosotros compramos los cereales y los mandamos a procesar. Eh, Tratamos de comprar casi todo lo que consigamos en el Perú. Se usan diferentes tecnologías, siguiendo la pregunta, ¿no? Cada cereal tiene un proceso que hacemos para lograr el objetivo del producto, ¿no? Ya sea el batido, la galleta. Pero hay insumos que sí no se pueden conseguir acá y sí los tenemos que comprar ya procesados. Por ejemplo, la proteína aislada de arveja, que es algo que no se consigue, no se produce en Perú, solamente es importado. Y sería muy interesante que se empiece a invertir más en este tipo de innovaciones y desarrollos para que logremos, como país, crear productos interesantes, ¿no? Qué bueno sería poder conseguir, no sé, proteína aislada de quinoa, proteína aislada de tarwi, proteína aislada de, kiwi, de cañigua. Entonces, son procesos que todavía no se dan acá en Perú, pero es un 70-30, yo creo, 70% de productos que compramos y nosotros procesamos a través de maquila y el otro 30% de productos que los tenemos que comprar ya listos para usar porque no se consiguen, pues, ¿no? Básicamente. de Bien, hecho, bien, ahí, bien. ahí para complementar la tecnología que utilizamos, ya yendo a la primera parte de la pregunta, la usamos en el desarrollo de los productos. Hemos creado metodologías que nos permiten a nosotros crear un producto, cualquier producto de alimentos nutritivos que querramos lanzar en un periodo de 3 a 6 meses, cuando el promedio de la industria, sobre todo de grandes empresas, porque evidentemente las startups son un poquito más flexibles, se demoran de 2 a 4 años. Entonces, eso nos permite estar evidentemente a la vanguardia y poder reaccionar rápido frente a los cambios de mercado. Nosotros tenemos, de hecho, muchos prototipos de productos que podemos lanzar en el corto plazo, pero por un tema de foco. Eh, pero ya, esperemos ahí tener algunas novedades dentro de poquito. Bien, bien, bien. Bueno, ayer tenemos también a Pamela Torres, que nos agradecen y les agradecen a ustedes, chicos, también por compartir su experiencia. Ella quiere saber cuáles fueron los problemas al momento de empezar a industrializar los productos, dado que ambos son de carreras de ciencias empresariales y no de carreras enfocadas a industrias de alimentos. Esta pregunta es súper buena. Sí, bueno, Eh, de hecho, pasa mucho que a veces los socios iniciales a veces se buscan o se unen por la complementariedad que hay, ¿no? De repente alguien viene de industrias alimentarias o de un perfil más de R&D, operaciones, y el otro de repente más por el lado comercial o financiero. Eh, la pregunta es buenísima porque también conozco un par de casos más donde son perfiles similares a los de ustedes, entrando en una categoría que quizás por lógica o viéndolo desde lejos, uno dice, pues, oye, pero ¿dónde está la parte de producción alimentaria, ¿no?
A ver, cuéntanos ustedes cómo es que la ven y cómo es que han cubierto en alguna manera este punto, ¿no? Daniel ya debería de ser ingeniero alimentario honoris causa en Brasil. Claro, por la experiencia. Sí, de hecho ha sido, los dos hemos aprendido en la cancha. Al inicio era como que, ¿qué tan difícil puede ser, ¿no? Hacer una empresa de alimentos y es una industria muy compleja que tiene muchos aspectos donde hay que aprender y que nos ha costado aprender, nos ha costado mucho tiempo poder aprender. Hemos buscado mentores, nos hemos asesorado en ingenieros alimentarios, en nutricionistas, de gente que sepa procesos, aprender cada línea productiva. Nos ha tomado mucho tiempo hacer registros sanitarios, análisis microbiológicos, nutricionales. Es un mundo bastante amplio que cuando empezamos evidentemente no teníamos la más mínima idea de cómo hacerlo. Entonces, pero lo que sí teníamos idea y lo teníamos muy claro por ser de ciencias empresariales es cómo hacer un negocio, y cómo hacer una empresa y cómo hacer que los márgenes den y que el general, el macro del negocio tenga sentido y vaya a funcionar. Que igual, aún así, también hemos cometido errores, porque al inicio ¿te acuerdas, Daniel, que hicimos un punto precio muy bajo, que según nosotros estábamos súper bien, y al final cuando lo metimos a los canales de venta tuvimos que hacer el reajuste de precios y demás? Entonces, Sí. eh, es un, es un mundo que hemos aprendido en la cancha. Hoy en día ya sabemos, ¿no? Pero hemos aprendido en la cancha. De hecho, hoy en día hablamos con ingenieros alimentarios que a veces se cierran en su idea y nosotros les decimos que están equivocados y que tienen que hacer tal cosa. Pero es en base a la experiencia que hemos adquirido en este largo camino que vamos teniendo, ¿no? No sé, Daniel, ahí tú qué piensas. No, sí, tal cual. Ha sido difícil porque somos de ciencias empresariales y tuvimos que, pagamos pato por eso, pues, ¿no? Al comienzo tuvimos muchos problemas. Algunos ingenieros nos decían una cosa, otros ingenieros nos decían otra, sobre cómo hacer el mismo producto, ¿no? El nutricionista decía otra cosa, el doctor decía otra cosa, y teníamos que escuchar a todos y decidir a quién hacerle caso, ¿no? O cómo consolidar todo, ¿no? O sea, algo que sí yo doy fe de Carlos y Daniel, por la experiencia de las conversaciones que hemos tenido incluso antes de este año, es que yo creo que uno de los componentes básicos que ustedes impregnan en NutriShake es que escuchan, ¿no? O sea, preguntan, lo que no saben lo Sí, preguntan, lo consultan. Si tienen que abrir una puerta, investigan con quién conversar. Si tienen un desafío, van y conversan tres veces con distintas fuentes, me refiero, ¿no? Van y revisan distintas fuentes y eso yo doy fe, porque dentro de las conversaciones, los cafecitos que nos tomábamos, eh, claro. tampoco pretendo pues que lo que yo diga pues vayan y lo vayan a aplicar, ¿no? O sea, pero seguramente en algo, En un conversación más montón. conversación, ustedes van consolidando y entendiendo, aterrizándolo a su negocio Y y ejecutando. aplicándolo. Y claro, Exacto. o sea, es parte de la flexibilidad y de la apertura y la humildad, ¿no? O Sí, sea, yo creo que manejar un emprendimiento es algo es desafiante, dinámico. eh, la velocidad es distinta, ¿no? O sea, el riesgo no es que quiebras un mes, no, el riesgo que puedes quebrar todo el negocio sí, claro. en alguna situación. Entonces estás como que generas todo ese músculo. Y ese músculo, algo que yo, nuevamente, doy fe, lo que ellos dos hacen muy bien, es como que hacen un músculo compartido, colaborativo. Lanzan la pregunta, ¿quién me ayuda? Help, ¿cómo hago? No lo sé, bueno, de repente te ayuda a contactar a otra persona que de repente sabe más que yo, y así. Yo creo que ese es un buen mensaje para todos los que quieran emprender y los que están ahorita en emprendimiento. Es muy Nat, importante, es muy Nat, importante. Ahí, sí, perdón, Fernando, para complementarte rapidito, es muy dale. importante encontrar mentores. A nosotros eso nos ha ayudado muchísimo. Cuando hemos tenido estas sesiones que decías tú, Fernando,
Para nosotros era, en estas 2 horas que hablábamos contigo, era pasar 6 a 8 meses al futuro. Así de claro. Me acuerdo, Daniel, ¿te acuerdas la primera reunión que tuvimos con Fernando? Acabando la reunión, nosotros salimos y nos reventaba la cabeza. O sea, estábamos así, nuestra cabeza palpitaba por toda la información que nos habías dado, que dijimos ya, esto vamos a aplicar, esto no, esto podemos hacer ahorita, esto no. Y al toque lo Sí, desplegamos y fue un salto en el tiempo hacia adelante, ¿no? tal Es cual, muy tal importante cual. No, buscar. súper, súper, súper. Ahora, yo les digo algo y también cuando converso con otros mentores, el aprendizaje es de ida y vuelta. Es conversaciones y son momentos de aprendizaje cruzado. Y eso que tú comentas, sí, es muy valioso, lo hemos validado con otras startups, de hecho, dentro del Liquid Venture Studio tenemos varios mentores muy experimentados dentro de la industria de alimentos y bebidas, porque lo nuestro es una vertical, y cuando conversamos luego con los founders, dicen tal cual, o sea, me ahorró, digamos, ¿no? Entre comillas, una investigación que me pudo haber tomado pues 8 meses o a mí mismo cayéndome y aprendiendo, pero y luego cuando hablas con el mentor, también el mentor a veces dice, mira, me salieron con una experiencia que me comentaron que a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? O mira que esto que delineamos algunos planes de acción porque era muy incierto, y luego mira que funcionó esta. Aprendizaje también para el mentor. O sea, es cruzado y eso es muy valioso. Sí. Mira, acá Natalie Pruski, hola Natalie, ¿cómo estás? Nos pregunta, comentan si pueden comentar un poco sobre la estrategia que están definiendo para ingresar a nuevos mercados. ¿Cómo lo están abordando? Ya, bacán. Sí, a ver, son 2 ejes que estamos nosotros siguiendo. ¿No? Tres ejes, se podría decir, ¿no? El primero es mediante el canal digital de manera directa. Estamos haciendo centros de distribución en países de destino para invertir en el canal digital y atender de forma directa. Entonces, mandamos nosotros mismos los productos a este país de destino y a partir de ahí distribuimos el B2C de manera directa, valga la redundancia. Ese es en el que más control nosotros tenemos, se podría decir. De ahí está el acuerdo con distribuidores. Estamos logrando conseguir acuerdos con distribuidores que nos permiten hacer el acceso a ciertos canales de venta. Y el tercer eje se complementa mucho con el primero, que es entrar a canales de venta de manera directa, pero que eso va a ser en una segunda etapa cuando tengamos un poquito más de tracción en el canal D2C, que nos permita tener data para poder tener un sustento de ingreso al canal más grande, ¿no? A un supermercado y demás. Entonces, sí, bueno, creo que he sido bastante claro con esa respuesta. No sé, Daniel, si tú la quieres complementar. No, sí, total, es lo que se tiene que decir, es Sí. la estrategia que estamos siguiendo Ok. para lograrlo, ¿no? Hay riesgo, ¿no? Hay riesgo porque en el D2C tú tienes que bancarte el flujo de caja hasta que generes el retorno de la venta. Entonces, en el tiempo que el producto viaja hasta que lo vendas, hasta que Claro. cobres, tienes un flujo de caja que lo tienes que aguantar. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho tacto de cuánto se manda, ¿no? O sea, no vamos a ir con 10 contenedores de golpe pensando que lo vamos a vender en 1 o 2 meses, ¿no? Entonces hay que tener ahí mucho tacto para poder definir cuál va a ser la estrategia adecuada y tampoco muy poco, porque si mandas muy poco te quedas desabastecido y generas problemas con tus consumidores. Entonces hay que analizar bien la data antes de tomar la decisión, pero en líneas generales es esa la estrategia que estamos siguiendo nosotros. Interesante. De hecho, el, el canal directo les va a permitir un sabor más local. Sí, Me refiero no sabor del producto, sino conocer más sí, al al cliente, consumidor local porque va a poder analizar esa data, sí, conocerlos más de perfiles de preferencia. Puedes sí, complementarlo con algún oye,
a grandes superficies a vender con información de primera mano de cómo, o cómo reacciona ese como consumidor final ante estos productos a los que antes no ha sido expuesto. Y acá una referencia muy cortita, porque ya estamos cerrando. PepsiCo hace un año, sí, un año más o menos, un poquito más, experimentó en Europa todo un modelo de e-commerce, pero claro, era evidente que e-commerce para hacer la venta y todo eso, pero en realidad lo estaban utilizando para conocer mejor al consumidor europeo. O sea, era como una fuente de información, era Claro. conocerlos un poco más, dinámicas de shopper, y más que pagar un estudio, dijeron, bueno, vamos a usar todos estos algoritmos de datos para que aprender y luego volver con productos al resto de canales donde obviamente lo conocen muy bien, o sea, conocen muy bien cómo llegar al resto de canales tradicionales. Entonces es como, empiezas a tener venta con direct to consumer, ya sea e-commerce y todas las plataformas que ustedes ya están haciendo muy bien acá en Perú, pero a la vez es riquísima la información que puedes recopilar, ¿no? Bueno, buenísimo, buenísimo, Carlos, Daniel, ya estamos cerrando. Agradezco también a todos los que se han quedado hasta el último minuto. En realidad esta sesión debió cerrar ya hace unos 30 minutos aprox, pero ahí las preguntas nos fueron llevando hasta aquí y disfruté bastante la conversa y también las intervenciones. Así que, bueno, chicos, gracias por su tiempo, que también sé que están tan full con este movimiento hacia Chile y expansión a nuevos mercados. Igual, Carlos, Daniel, nosotros del Venture Studio quedamos a disposición siempre como para atender cualquier duda, consulta. De hecho, nosotros consideramos que este es un ambiente colaborativo, así que lo que podamos aportar con nuestra experiencia, bienvenido, ¿no? Ahí Carlos está dejando su email, así que le pueden Sí, y sí, excelente. tal cual, Fernando. O sea, muchas gracias también, bueno, por mi lado, ha sido bastante divertido poder conversar y nada, sí dejo mi correo, bueno, Daniel también lo ha dejado para que en caso quieran, tengan alguna duda, quieran conversar de algo, hacer una marca, no sé, un cross-selling o lo que sea, estamos para colaborar porque, como dije en un inicio, se trata de eso, ¿no? Así como hoy en día hay una asociación de startups fintechs en Perú, debería haber en algún momento y espero que sea pronto una de startups de alimentos, ¿no? De alimentos y bebidas. Creo que sería algo productivo para poder compartir sinergias y aterrizar costos. De hecho, no sé, el mercaderismo, las startups que están en supermercados, si se juntaran, podrían tener un mercaderismo directo que sería más barato para todas, pero bueno, serán cosas que se verán en algún momento. No, totalmente, y son cosas que se pueden ir conversando más como en esas cosas que nos podemos como que ayudar, ¿no? O sea, es como esta cruzada que estábamos hablando, hay un desafío común, ofrecer democratizar, como tú dices, este tipo de productos más saludables, más nutritivos a la población. Por ahora estamos hablando regional, Latinoamérica, luego acá un tiempo hablaremos a nivel global, bueno, que sea una cruzada más grande, ¿no? Sí, Eh, Excelente. Bueno, vi que alguien levantó la mano, creo que era Pamela Yesbel. ¿Quieres comentar algo? Nada, fue un error, pero igual quería mencionar que sí he llegado a probar los productos y en su momento, en el 2019, también las galletas y como consumidora que por mucho tiempo había buscado proteínas vegetales, esta es una de las proteínas que más me ha gustado y el impacto que generan a nivel de sabor y gustos también creo que es muy bueno y tienen muchas oportunidades para internacionalizarse y nada, aprovechar el Tour que está realizando un buen trabajo en todo este tema del apoyo para las MIPES y nada, muchos éxitos. genial, muchas gracias, Pamela. Qué bueno. Muchas gracias, Pamela. Sí, no, buenísimo, Pamela, Estamos felices que el producto te encante. Sí, encantados.
muchas gracias nuevamente a todos los que han quedado hasta el fin, y seguir nosotros cada mes a eventos, así que los invito también para el siguiente. Gracias. Genial, Muy bien. listo. Chao, chao. Chao. Buenísimo, muchas gracias. Gracias, éxitos a todos. Chao, chao.